La verdadera razón de la caída del Imperio Romano. Causas y consecuencias. El Imperio Romano fue uno de los mayores logros de la historia de la humanidad, con una influencia que abarcó más de 5 siglos, desde su expansión en el siglo I a.C. hasta su caída en 476 d.C. Roma dejó un legado cultural, político, arquitectónico y militar que sigue vigente hoy. Sin embargo, la caída de este gigante no fue un evento repentino, sino el resultado de un proceso complejo que se desarrolló durante varias décadas. En esta primera parte de nuestro análisis, exploraremos las causas internas que llevaron a la decadencia del Imperio Romano de Occidente, antes de abordar las consecuencias de su desaparición en la segunda parte. Fun, el tamaño del Imperio Romano y su dificultad para gobernar. Una de las causas más obvias de la caída de Roma fue su enorme tamaño. En su apogeo, el Imperio Romano gobernaba más de 5 millones de kilómetros cuadrados y abarcaba 3 continentes, Europa, Asia y África. En términos de población, el imperio albergaba alrededor de 80 millones de personas, lo que representaba aproximadamente un cuarto de la población mundial en ese momento. Gestionar tan vasto territorio era una tarea titánica. Roma se extendía desde las Islas Británicas hasta el Nilo en Egipto y desde el norte de Europa hasta las orillas del Éufrates en Asia Menor. Las dificultades logísticas que surgieron por esta extensión fueron insostenibles. Si bien Roma era conocida por su eficiente infraestructura de carreteras, acueductos y redes de comunicación, la velocidad con la que se debían tomar decisiones y trasladar información de un lugar a otro superó las capacidades del sistema imperial en sus últimos siglos. La descentralización del poder a través de los siglos empeoró la situación. En el siglo III, el emperador Diocleciano intentó dividir el imperio en 2 partes para facilitar su administración, creando el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. A pesar de esta tentativa de reforma, las rivalidades internas, la falta de coordinación y las diferencias culturales entre ambos territorios impidieron una gestión eficaz de los asuntos imperiales. Además, las amenazas externas, como las invasiones bárbaras, aumentaron debido a la falta de unidad. Este coloso dividido enfrentaba serios problemas para mantenerse unido y cohesionado, y cada vez más difícilmente podía sostener su estabilidad política y militar en sus fronteras. 2. La corrupción generalizada en el gobierno romano. La corrupción fue otra causa principal de la caída del Imperio Romano. Roma, en sus últimos siglos, se caracterizó por una administración ineficiente y corrupta en todos los niveles del gobierno. La corrupción penetró el corazón del Estado romano, desde los tribunos de la plebe hasta los altos cargos militares y políticos. Los funcionarios públicos vendían sus votos y decisiones, lo que socavaba la confianza de los ciudadanos en el sistema político. En la Roma imperial, los senadores y gobernantes eran elegidos por votación, pero este sistema electoral estaba viciado por el soborno. Los candidatos pagaban a los votantes para que los eligieran, y las elecciones de senadores o cónsules se convirtieron en eventos de intercambio de dinero. Además, la gestión pública de las finanzas del Estado fue desastrosa, con desvío de fondos, sobornos y mal manejo de los recursos destinados a la defensa y el bienestar del pueblo romano. La corrupción en el ejército también fue un problema grave. Muchos oficiales y generales se repartían las riquezas obtenidas de los territorios conquistados, y la disciplina del ejército romano empezó a deteriorarse. Durante la crisis del siglo III, se observa una creciente falta de control en las tropas romanas. Los generales solían derrocar a los emperadores y reemplazarlos por otros, creando un ciclo de anarquía política que debilitó aún más el poder central. La desconfianza en las instituciones y la corrupción generalizada crearon un vacío de poder, permitiendo que los problemas internos aumentaran sin que nadie pudiera realmente resolverlos. 3. Las desigualdades sociales y la creciente distancia entre las élites y el pueblo. Una de las características más problemáticas del Imperio Romano en su decadencia fue la desigualdad social. Aunque Roma comenzó como una república, con ideales de igualdad entre ciudadanos, con el paso de los siglos,
las élites romanas se separaron cada vez más del pueblo. El patriciado, clase noble, y la aristocracia militar vivían en lujosos palacios y villas llenas de riquezas, mientras que la gran mayoría de la población sufría en condiciones de pobreza. La desigualdad económica se exacerbó a medida que el imperio se expandía. Los ricos terratenientes controlaban enormes extensiones de tierra, mientras que los campesinos vivían en condiciones precarias, sin acceso a tierras propias. Las diferencias sociales aumentaban, lo que llevó a la desconfianza y resentimiento popular. El empobrecimiento de las clases bajas y la incapacidad de acceder a los recursos provocó revuelta social y contribuyó a la desestabilización interna. Además, la corrupta administración de los recursos públicos dejó de proporcionar la ayuda necesaria para los ciudadanos más vulnerables. En las últimas décadas del imperio, los repartos gratuitos de trigo y otros alimentos se volvieron comunes, pero esta práctica alimentó la ineficiencia y no resolvió las necesidades económicas más profundas. A nivel político, el emperador Aureliano comenzó a adoptar el título de Señor y Dios, revelando abiertamente la jerarquización social y la sumisión que esperaba de sus súbditos. Este cambio de mentalidad marcó un punto crítico en la relación entre los gobernantes y el pueblo, acelerando la pérdida de credibilidad en el liderazgo de Roma. 4. La irrupción del cristianismo y su impacto en la sociedad romana. El cristianismo desempeñó un papel clave en la caída del Imperio Romano de Occidente. Originalmente perseguido, el cristianismo comenzó a ganar adeptos en todo el imperio. La conversión de Constantino al cristianismo a comienzos del siglo IV fue un evento determinante. El emperador romano, al legalizar el cristianismo, sentó las bases para una transformación religiosa que, si bien inicialmente trajo estabilidad, también contribuyó a la decadencia de las creencias tradicionales romanas. El cristianismo desafiaba las creencias religiosas tradicionales, que se basaban en un panteón de dioses y rituales paganos. Esta transición del paganismo al cristianismo debilitó la cohesión social que había mantenido unida a la élite romana. Muchos romanos comenzaron a ver el paganismo como obsoleto y los emperadores perdieron autoridad al proclamarse como divinidades. Este cambio no fue bien recibido por todos los ciudadanos, y una gran parte de la élite romana vio con desconfianza el ascenso del cristianismo, que a menudo se asoció con los pobres y las clases sociales bajas. En el siglo IV, el cristianismo no solo se consolidó como religión oficial, sino que también se convirtió en un refugio espiritual para muchos romanos que perdían la fe en la grandeza del imperio. Los antiguos valores romanos de honor y gloria comenzaron a quedar opacados por los principios cristianos de igualdad, misericordia y abnegación. 5. Las invasiones bárbaras. El ataque final. Uno de los factores más decisivos en la caída del Imperio Romano fue la invasión de los pueblos bárbaros. Durante siglos, Roma había combatido contra tribus germánicas, hunas, vándalos y visigodos, pero estas amenazas se habían mantenido en las fronteras del imperio. A medida que el imperio se debilitaba internamente, los bárbaros comenzaron a presionar con más fuerza, llegando a atravesar las fronteras del imperio en el siglo IV y V. Las tribus germánicas comenzaron a asediar las ciudades romanas y a saquear las provincias imperiales, especialmente en el norte de Europa. El saqueo de Roma por los visigodos, liderados por el rey Alarico I, en el año 410, fue un golpe devastador para la moral romana. A pesar de no ser completamente destructivo, el saqueo desmoronó el mito de Roma invencible y fue un símbolo del declive de la ciudad como centro de poder. La migración de pueblos bárbaros, especialmente los hunos bajo Átila, exacerbó aún más la situación. Estos pueblos no solo invadieron, sino que también desintegraron el control romano sobre vastos territorios. Los hunos no se limitaban a saquear, destruían las infraestructuras y las comunicaciones vitales, debilitando aún más a un imperio ya fragmentado y desorganizado. La batalla de Adrianópolis en el 378 de a.C.
en la que las fuerzas romanas fueron aplastadas por los visigodos, marcó un hito en la historia, ya que demostró que el ejército romano ya no era la máquina de guerra eficiente que había sido en el pasado. A partir de ahí, las invasiones continuaron hasta que en el año 476 d.C., el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germano Odoacro, simbolizando el fin del Imperio Romano de Occidente. 6. El debilitamiento del ejército romano, de élite a mercenario. El ejército romano, durante sus primeras fases, fue considerado uno de los más fuertes y bien entrenados del mundo. La disciplina, el entrenamiento riguroso y la táctica militar romanos fueron claves para las victorias en los primeros siglos del imperio. Sin embargo, conforme avanzaba la decadencia de Roma, el ejército también sufrió importantes cambios que contribuyeron al colapso. En el siglo III, la crisis del Imperio Romano generó una falta de recursos y un debilitamiento de las fuerzas armadas. La falta de reclutas romanos llevó a la contratación de mercenarios de otras culturas, como godos, vándalos y bárbaros. Estos mercenarios eran valientes guerreros, pero su lealtad a Roma era dudosa, ya que al no ser romanos de nacimiento, no compartían el mismo amor por el imperio ni su visión del orden. A medida que los bárbaros se incorporaban al ejército, la disciplina comenzó a deteriorarse. Los soldados romanos originales, que una vez fueron conocidos por su profesionalismo y moral inquebrantable, empezaron a ser reemplazados por tropas que carecían de la misma dedicación y lealtad al imperio. Además, las luchas internas entre generales y emperadores por el control del imperio contribuyeron a la anarquía en el ejército, lo que redujo la eficacia militar. La falta de una fuerza militar cohesionada y bien organizada dejó a Roma vulnerable a las invasiones de pueblos exteriores. Los mercenarios bárbaros, por su parte, no solo eran menos disciplinados, sino que también representaban una amenaza interna al propio imperio, ya que muchos de ellos se unieron a las fuerzas de invasión una vez que sus servicios fueron insuficientemente recompensados. 7. La crisis económica y la hiperinflación. El colapso económico fue otro factor crucial en el declive de Roma. A medida que el imperio avanzaba en su decadencia, su economía sufrió un deterioro dramático debido a varios factores: la devaluación de la moneda, la hiperinflación, el desempleo masivo y el comercio interrumpido. A lo largo del siglo III, las reformas económicas se volvieron ineficientes y el imperio sufrió grandes crisis financieras. La depreciación del denario, la moneda principal del imperio, fue un claro ejemplo de la hiperinflación que asolaba el sistema económico. Los emperadores acuñaron monedas de menor valor para hacer frente a los gastos del gobierno, lo que llevó a una pérdida del valor de la moneda y afectó gravemente a las transacciones comerciales. El comercio también sufrió una interrupción significativa. Las guerras internas, las invasiones bárbaras y el desmantelamiento de las infraestructuras hicieron casi imposible la circulación de bienes y servicios en todo el imperio. Las provincias romanas comenzaron a experimentar una escasez de recursos que afectó tanto a la vida urbana como a la rural, creando una gran desigualdad económica entre las clases altas y bajas. 8. La división del Imperio Oriente y Occidente. El Imperio Romano alcanzó su máxima expansión durante el reinado de Trajano en el siglo II, pero gobernar un imperio tan vasto resultó insostenible. En el siglo III, el emperador Diocleciano tomó la decisión de dividir el Imperio Romano en dos partes: el Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, actual Estambul. Aunque esta división ayudó a administrar el imperio de manera más eficiente a corto plazo, creó una brecha entre las dos partes del imperio. En particular, Constantinopla se benefició de una ubicación geográfica estratégica, situada entre Europa y Asia, y fue capaz de mantener una administración más estable y exitosa durante mucho más tiempo. Mientras tanto, el Imperio de Occidente experimentaba un colapso constante debido a sus inestabilidades internas, sus problemas económicos y la creciente presión de las tribus bárbaras. La separación del imperio no solo debilitó la unidad política,
sino que también permitió el desarrollo de dos culturas diferentes en el mismo espacio imperial. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó prosperando durante casi 1000 años después de la caída de Occidente, mientras que Occidente se desplomó bajo la presión de las invasiones. 9. La desaparición del Imperio Romano de Occidente. El fin de una era. La caída del Imperio Romano de Occidente no fue un evento repentino ni único, sino más bien un proceso gradual que culminó en el año 476 d.C., cuando Odoacro, un líder bárbaro, depuso al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Este evento, considerado simbólicamente como el fin del Imperio Romano de Occidente, significó el colapso de un imperio que había dominado gran parte del mundo conocido durante más de 500 años. El fin de Roma significó también la desaparición de una estructura administrativa centralizada, lo que abrió las puertas a una nueva era de fragmentación política. Sin la autoridad imperial que mantenía unida a la vasta región, Europa se dividió en pequeños reinos y territorios controlados por tribus bárbaras, como los visigodos, vándalos, ostrogodos y francos, dando paso al feudalismo. 10. El comienzo de la Edad Media, una nueva era para Europa. Una de las consecuencias más significativas de la caída de Roma fue la transición de la antigüedad a la Edad Media. El fin del Imperio Romano de Occidente marcó el inicio de un período que duraría más de 1000 años, hasta el Renacimiento. Este nuevo ciclo histórico se caracterizó por una descentralización del poder y una sociedad menos urbanizada. Durante la Edad Media, la estructura feudal tomó el control de gran parte de Europa. Los reyes y señores feudales adquirieron mayor poder, mientras que las ciudades y los comercios perdieron protagonismo debido a la inseguridad y el aislamiento. La producción agrícola y el autoabastecimiento se convirtieron en la norma, y el sistema monetario romano fue reemplazado por una economía más primitiva, basada en trueque y tierra. El proceso de feudalización de Europa también trajo consigo la aparición de una aristocracia guerrera, que consolidó una clase privilegiada, mientras que la gran mayoría de la población vivía en condiciones de extrema pobreza. 11. La transición del cristianismo, de perseguidos a la religión oficial. Uno de los cambios más profundos que resultó de la caída del Imperio Romano fue la expansión del cristianismo. Durante los primeros siglos del imperio, los cristianos fueron perseguidos debido a su rechazo al paganismo y sus prácticas religiosas, que eran vistas como una amenaza para el orden romano. Sin embargo, con la conversión del emperador Constantino, el cristianismo pasó de ser una religión perseguida a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. El Edicto de Milán, emitido en el año 313 d.C., permitió la libertad religiosa en todo el imperio, y en el año 380 b.C., el emperador Teodosio I proclamó el cristianismo como la única religión oficial del imperio, prohibiendo el paganismo. Este cambio tuvo implicaciones profundas para la sociedad romana, que pasó de ser politeísta a ser monoteísta. A medida que el cristianismo se expandía, los templos romanos fueron destruidos o convertidos en iglesias, y la cultura romana clásica fue gradualmente sustituida por los valores cristianos. Además, la iglesia se convirtió en un nuevo centro de poder que jugó un papel clave en la organización política y social de la Edad Media. 12. El colapso del sistema económico romano, el fin del comercio a gran escala. Otro de los efectos más inmediatos de la caída del Imperio Romano de Occidente fue la disminución drástica del comercio y la economía a gran escala. Durante el Imperio Romano, el comercio se extendía desde Asia hasta África y desde la península ibérica hasta el este de Europa, facilitado por una red de carreteras y puertos marítimos. Sin embargo, con el colapso del poder central, las rutas comerciales fueron atacadas por bárbaros y los mercados dejaron de funcionar adecuadamente. Las monedas romanas perdieron valor y la economía monetaria se transformó en una economía feudal basada en el trueque. Las ciudades que antes eran centros de comercio y producción empezaron a declinar,
y las infraestructuras como puentes, acueductos y calzadas fueron abandonadas o destruidas. A lo largo de los siglos siguientes, la economía en gran parte de Europa sufrió un retroceso considerable y la pobreza se extendió por vastas áreas del continente. La instauración del feudalismo, centrado en la propiedad agrícola y el trabajo de los siervos, alejó a Europa del comercio global que había sido tan esencial para la prosperidad del Imperio Romano. 13. La cultura romana se desvanece. La pérdida del saber y la ciencia. Otra gran consecuencia de la caída de Roma fue la pérdida de muchos de los logros culturales, científicos y tecnológicos que Roma había acumulado a lo largo de los siglos. A pesar de su caída, el legado romano fue importante en áreas como la arquitectura, la ingeniería y el derecho, pero la dispersión de poder y el aislamiento de las regiones en la Edad Media significaron que muchos de estos conocimientos fueron perdidos o desatendidos. Durante los primeros siglos de la Edad Media, el nivel de vida en Europa cayó considerablemente y la educación se concentró principalmente en las escuelas monásticas controladas por la Iglesia, que se enfocaron en el estudio religioso. En gran parte del continente, el saber científico romano fue olvidado y la tecnología retrocedió durante varios siglos. La preservación de muchos textos y conocimientos romanos fue posible gracias a los monjes cristianos en monasterios, pero la verdadera renovación cultural y el regreso al conocimiento clásico no ocurrirían hasta el Renacimiento en el siglo XIV. 14. La continuación del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Mientras el Imperio Romano de Occidente se desplomaba, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como Imperio Bizantino, continuó su existencia. Constantinopla, hoy Estambul, se convirtió en el centro del poder y la cultura romana durante casi 1000 años después de la caída de Roma. Aunque la capital bizantina continuó el legado cultural y militar de Roma, las diferencias culturales entre el Oriente y el Occidente se ampliaron con el tiempo. Los bizantinos siguieron siendo herederos de la cultura romana, pero adoptaron el griego como su idioma oficial, y con el tiempo se desarrollaron muchas diferencias en el arte, religión y política. Durante este largo periodo, el Imperio Bizantino fue un baluarte de cultura romana en el Mediterráneo oriental. La caída de Constantinopla a manos del Imperio Otomano en 1453 marcó el fin del Imperio Bizantino y el cierre de más de 1500 años de historia romana. Sin embargo, su influencia en la Europa medieval y su resistencia al avance del Islam han dejado una huella perdurable en la historia mundial. La caída del Imperio Romano de Occidente fue un evento complejo, impulsado por una combinación de factores internos y externos. A pesar de las luchas, Roma dejó un legado que sigue influyendo en nuestra sociedad moderna, desde el derecho romano hasta la arquitectura y la organización política. Las causas internas como la corrupción, la desigualdad social y la crisis económica, junto con factores externos como las invasiones bárbaras y el declive del ejército, propiciaron un proceso de decadencia que, aunque lento, acabó con el imperio. Su caída no solo representó el fin de una era, sino también el comienzo de una nueva etapa histórica, la Edad Media. Sin embargo, el legado romano perduró y continuó influenciando el mundo durante siglos, guiando la evolución de las sociedades en el Oriente y en Europa. El impacto de la caída de Roma sigue presente hoy en día en la cultura, el derecho, la política y la religión de muchas sociedades modernas.